Hola, otra vez a todos. A ver. Oh, mm. Listo, ya está la invitación enviada. Listo, aquí está nuestra especialista. Les digo que es difícil encontrar buenos especialistas hasta para el internet. Perdón, la verdad es que desde la computadora no pude, pero estoy a través del celular. No te preocupes. Bueno, pues les voy a presentar, como les decía, buenos días a los que están desde México y buenas tardes para los que están en España y en otros lugares. Esta vez vamos a hablar de funciones ejecutivas, autismo y epilepsia con nuestra querida neuropsicóloga Fernanda Mena. Les voy a platicar un poquito de la psicóloga Fernanda Mena y su formación. Ella estudió licenciatura en psicología en la Universidad de La Salle en México, diplomado en neurodesarrollo para la Universidad Autónoma de México y máster en neuropsicología clínica por la Universidad Internacional de Rioja o de La Rioja. Experiencia clínica voluntaria como de forma voluntariada en la zona de Hungría, Rumania, con la asociación AIESEC, Enfermería General por el Colegio de John J. Spark. Y pues esta vez vamos a hablar porque el 2 de abril fue el día del autismo. Entonces nosotros en Espacio Epilepsia estamos conscientes y queríamos traerles esta charla para hablar un poco de autismo y epilepsia. Y vamos a empezar un poco con neuropsicología porque hay personas que pues no estamos muy familiarizadas con qué es un neuropsicólogo, qué es una neuropsicóloga y quién mejor que una neuropsicóloga que nos explique qué es la neuropsicología. La neuropsicología en sí es una rama propia de la psicología clínica. Lo que tiene como característica especial es que trabaja de la mano con el área médica de neurología, o sea, atendemos personas con trastornos del neurodesarrollo y trastornos neurológicos, entre ellos pues el autismo y la epilepsia. Ok. Ujú. Entonces, ¿qué casos clínicos cubriría la neuropsicología? Cubre casos de trastornos de neurología que son de nacimiento, como es el caso del autismo o la epilepsia, y hay otros casos que son de daño neurológico adquirido, que puede ser, por ejemplo, alguna demencia vaya en la vejez, o puede darse también casos de traumatismos por algún accidente. Cubre también algunos temas de lenguaje, si es que tiene alguna, algún hilo con cómo funciona el cerebro. También ese tipo de temas los atendemos. Y algunos colegas neuropsicólogos se dedican más a la parte escolar. Hay neuropsicología educativa también, que atienden, sí, problemas neurológicos, pero cómo afectan la vida de los niños, pues, en la escuela. ¿Sería educativa o pedagógica? En ¿O hay? México, sí, es muy similar. En México la conocemos como educativa. Así aparece vaya como la especialidad. Tenemos una pregunta aquí de Marisa 27 López. ¿Sí? Dice, hola doctora, mi hija tiene epilepsia refractaria y hoy a los 18 años se le presentó un autismo. ¿Hay un tratamiento o terapia para tratarla?
La atención en epilepsia real y autismo se hace realmente a la par. Lo que hacemos nosotros en neuropsicología es ver justamente qué funciones ejecutivas o qué funciones del cerebro son las que se están afectando por la epilepsia y atendemos la parte conductual del autismo también. Se da cierto acompañamiento o coaching, le podemos decir, en que guiamos al paciente o a la persona autista en cómo adaptarse a la sociedad que tristemente no está adaptada para ellos, para tratar de hacer como esa transición en la vida social un poquito más sencilla para ellos. Y también lo ideal es que la familia también se involucre en el proceso Ok, para hacer. perdón. Entonces, para Marisa, que su hija tiene epilepsia refractaria, y ahorita a los 18 tiene autismo, el tratamiento o terapia que ella pregunta sería pues ir con un neuropsicólogo y que empezara a trabajar en equipo con el neurólogo, ¿entiendo? Sí, así es. O sea, el neurólogo va a ver toda la parte de fármacos, la parte, digamos, como del cerebro como un órgano, y en neuropsicología lo que vamos a hacer es ver conductas o ver cómo se manifiesta ese autismo y por la misma epilepsia, de qué forma impacta, por ejemplo, el estado de ánimo, porque sabemos que hay algunos pacientes con epilepsia que tienen cambios de estado de ánimo y eso también influye mucho en el espectro, porque muchas personas autistas tienen mayor sensibilidad emocional, Ok, entonces se pueden mezclar un poquito las situaciones, como del cambio de estado de ánimo propio de la epilepsia, y se intensifica con la parte del espectro. Entonces, lo ideal es sí asistir, ya sea con un neuropsicólogo o un psicólogo clínico, que tenga sobre todo experiencia en cómo se entrelazan estas dos situaciones para que se puedan atender a la par. ok. Hay otras preguntas. Por ejemplo, la epilepsia lucha contra los estigmas, si bien comentaste hace un momento que lo difícil es adaptar a la persona con autismo y en algunos casos hasta con epilepsia a la sociedad, porque la sociedad no ha prestado atención en esas situaciones, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, los fuegos artificiales, ¿no? Que nadie hace caso y alteran tanto a las personas que tenemos alguna condición como incluso a los animales, es que no son agradables. Entonces, esta lucha contra los estigmas, ¿qué pasa con el autismo? Que sabemos que existen estigmas, pero si los pudieras como en tu experiencia compartir para poder concientizar un poco más. En autismo pasa algo muy extraño en cuanto a los estigmas, porque mucho del conocimiento que se tiene al respecto es por lo que vemos en la tele o lo que aparece como en redes sociales, y se pueden dar como los dos polos de la situación. Hay un estigma fuerte en que se cree que las personas autistas, sobre todo los autistas no verbales, o sea, que no usan el lenguaje hablado como su comunicación principal, se cree que si no hablan, no entienden, o que viene de la mano con el no estar en como en este mundo, como si tuvieran un mundo aparte. Y por otro lado está la creencia muy popular de que todos los autistas van a tener habilidades como Como sobrehumanas. superdotados. Exacto, ajá. Entonces, depende qué es la información que se tenga, es lo que usualmente las familias esperan ver en sus familiares autistas. El detalle con el espectro es que es muy parte de la persona, como es una forma de procesar la información de nuestros sentidos, no se puede separar el autismo de la persona. Entonces, realmente el cómo va a ser esa persona autista, pues depende enteramente de la persona. Eh, para luchar contra los estigmas, lo mejor es pues la información, o sea, información confiable de lugares que sí sean confiables, pero también escuchar a nuestra persona autista con la que convivimos todos los días. Ellos son los mejores para decirnos
qué sí les gusta, qué no les gusta, qué les molesta, qué no les molesta, como cualquier otra persona, vaya. Incluso en la epilepsia refractaria, por ejemplo, cuando ya están en una epilepsia diferente, digamos que tienen dificultades al hablar, al expresarse, si te fijas o si pasas tiempo con la persona, sabes que sí te está transmitiendo un mensaje, a lo mejor con la mirada, con manos, con gestos, te lo transmite, nada más que creo que estamos muy, tú me dirás si no, pero estamos como demasiado acostumbrados a que sea verbal toda la transmisión, pero sí te llegan a transmitir, incluso casos de personas que no tienen epilepsia, digamos, pero tuvieron un accidente y quedan como, no sé, parapléjicos y solo te hablan con los ojos, de alguna forma. Sí, Eh, es acostumbrarnos a que el lenguaje es muy variado. Eh, no solamente podemos comunicar, vaya, con las palabras, sino que podemos adaptar otros medios. Lo bueno de estos tiempos es que la tecnología nos ayuda muchísimo en esa parte y lo principal es sí brindarle a la persona la posibilidad de comunicar dentro de sus capacidades, ¿no? La forma de comunicación que sea, pero sí darles voz y darles independencia de esa forma, utilizando medios alternativos, imágenes, lenguaje de señas, incluso como dices, ¿no? Poner atención a lo que nos están diciendo con sus expresiones es parte de conectarnos como personas con ellos. exacto. Había una cosa que alguna vez por ahí escuché, y fue contigo, sobre Alzheimer, ¿no? Que ahorita voy a ir para allá porque la importancia de las caricias. Y si bien hay documentado esta parte de que al tocarlos, al estar, a lo mejor ellos ya están en un Alzheimer muy avanzado, no te conocen, no escuchan tu voz, pero el contacto físico es muy importante. ¿Esto cómo es en el autismo? Otra vez depende de la persona autista. Hay personas autistas que prefieren no ser tocados porque tienen mucha sensibilidad sensorial al tacto. El contacto físico les puede causar dolor, puede causar incomodidad. Entonces, con el consentimiento de la persona, si es algo que ellos permitan, si es algo que les gusta, puede ser tomarlos de la mano, puede ser guiarlos del brazo con cuidado. Ujú. A muchas personas autistas les gusta que los abracen, pero como con mucha presión, porque genera como mucho estímulo sensorial para ellos que es agradable. Depende de la persona, pero de preferencia siempre preguntar si quieren un abrazo, si quieren que los tomemos de la mano, como pedir el consentimiento antes de iniciar el contacto con ellos. ¿Cómo hacemos si es un niño que nació con autismo? Digo, si eres mamá, papá, va a crecer, vas a observar y vas a saber, ¿no? De alguna forma, pero digamos que entran luego en la desesperación los papás porque no saben qué hacer o cómo actuar, cómo poder detectar si al niño le molesta, o sea, si ya tiene el diagnóstico de autismo, le molesta el tacto, digamos, y qué hacer. Normalmente se van a tratar de quitar. Okay. Este, todos los niños, no solamente niños autistas, si los tratas de abrazar y no les gusta, Mm, se jalan hacia un lado, ¿no? O te sí. empujan para que los Lo sueltes. evaden. Exacto, te evaden lo más que pueden. En chicos autistas, a lo mejor si insistimos, va a haber un grito, puede ser que lloren, mm, ellos mismos van a buscar en muchas ocasiones iniciar el contacto. Si se sienten seguros con Okay. mamá y papá, van a buscar cómo iniciar el contacto. Hay que tener en cuenta que a lo mejor el contacto es diferente con una persona neurotípica. Ujú, Tal vez un niño neurotípico va a tomar a mamá y a papá de la mano. Un ujú. niño autista a veces lo que hacen es sobar el brazo, ¿no? Como acariciar el brazo de mamá y papá. Esa Por es la una forma, sensibilidad. y esa es una forma de ellos de conectar, como de hacerse presentes, que están ahí con mamá y papá y pues permitirles el contacto, vaya. Como su muestra de amor también podría ser, ¿no? Pero más sutil. Ajá. Así es. Aquí nos preguntan otra persona, no logro ver bien su nombre, pero es algo de morena, azúcar morena.
Nos dice, hola, mi hermana hace 2 años sufrió un evento traumático, poco después comenzó con crisis epilépticas, posteriormente le diagnosticaron epilepsia. Su pregunta es si esto podría curarse con psicoterapia y no necesitara ir al neurólogo. Si ya fue diagnosticada con epilepsia, no se puede curar. Es una condición crónica, la va a acompañar posiblemente toda su vida. Lo ideal es que sí sea un neurólogo el que ayude a llevar como el tratamiento. Depende también qué tan frecuentes sean las crisis. Lo que se intenta es, si es posible, llegar a un estado de remisión, o sea, que no haya como tantas crisis tan seguido y poder llevar como ese control, pero eso sí lo tiene que hacer un neurólogo. No, no es una situación que se pueda curar. Por el episodio traumático, tal vez ahí sí abordar a psicología, ¿no? Y ver qué tanto le sigue, de alguna forma afectando en su vida. Pero la epilepsia es aparte. Ujú. Sí, sí. Puede ser que el mismo trauma o la misma situación traumática cause tanto estrés o tanta angustia que esté haciendo que sean más continuas las crisis. Eso sí puede ser. Y se puede atender el trauma en psicología, pero la epilepsia como una enfermedad neurológica solo lo puede hacer el doctor. Ujú. Sí, ya son cuestiones como más psicológicas. Por ejemplo, Ujú. la aceptación a la epilepsia, lo hemos tocado aquí en temas, y es otro aspecto, ¿no? Que luego te peleas con el diagnóstico, y pues ahí conviene mejor ir con el psicólogo, no mejor, sino que el psicólogo es el que te corresponde para poder tratar este problema de que tienes esta condición y aceptarla y vivir lo mejor posible. Ujú. Bueno, otras preguntas. Eh, en tu experiencia con pacientes que tienen autismo y epilepsia, ¿qué dificultades ves que se les presentan más continuamente? ¿O cuál es la dificultad, así por decirle? Mm, Yo diría que es el cómo se entrelaza una situación con otra. ¿Cómo Es saber separarlas? exacto, Identificar. exacto. Tanto el autismo como la epilepsia causan ciertas afectaciones a funciones ejecutivas. Si empezamos a preguntarnos el por qué cuesta poner atención o por qué hay pérdidas de memoria o por qué la socialización está medio extraña de alguna forma o no se está socializando de forma adecuada, es bien difícil saber si es un resultado de la epilepsia o si es resultado por ser autista. Ujú. El- Esa distinción a veces en los pacientes es lo que crea como algo de angustia, pero nuevamente en terapia lo que hacemos es atender realmente la dificultad. El origen, si está claro, ya es una ventaja, pero si no está claro, atendemos para que la persona tenga una mejor calidad de vida en la medida de lo posible. Ok, en las funciones ejecutivas, es que sí es como, además de que cada persona que tenga epilepsia va a ser diferente, cada persona que tenga autismo va a ser diferente, y ahora si agregamos autismo más epilepsia, habría que ver qué tipo de epilepsia, qué tipo de autismo, cómo se desarrollan, su contexto, pero como hablando de generalidades, en cuestiones laborales, por ejemplo, uno de los estigmas que hay en epilepsia es no digas que tienes epilepsia. Y está bien, ¿no? Podríamos no decirlo, pero si nos llega a pasar una crisis, después nos dicen, ¿por qué no nos dijiste que tenías epilepsia? Entonces es como, ¿qué hago, no? En autismo podría pasar lo mismo, no digas que tienes autismo, pero si de repente se siente mal, dices que tengo autismo, ¿por qué no nos dijiste? ¿Qué sé yo? Entonces, en las funciones ejecutivas, mencionaste la memoria, que es un tema que nos apasiona o que nos importa más bien, nos importa mucho a las personas que tenemos epilepsia porque se dice que este mito, de alguna forma, que en cada crisis que tengas, porque habría que ver cuál crisis, se mueren las neuronas. Entonces, pues todos nos asustamos y decimos, ahí va a llegar un momento en el que no, en el que voy a perder la memoria, o puede que tenga Alzheimer más pronto, no sé, o sea, empieza uno también a tener muchos miedos. Autismo y epilepsia. Para trabajar, para estudiar, ahora en esta vida que es multitasking, nos quieren poner a hacer de todo a la vez.
¿cómo podemos apoyarnos con el neuropsicólogo o más bien qué tipo de problemáticas tenemos más? O sea, ¿es la memoria? ¿Es este otro aspecto de socializar? ¿El aspecto de recibir órdenes o trabajar de todo, aunque te hayas especializado en una cosa, que es el multitasking? ¿Qué es lo que tú ves que como que nos está fallando en cuestión laboral y en cuestión académica también? Mm, es complicado porque, como dices, cada persona es muy particular. Eh, en la mayoría de los casos lo que preocupa es cómo le voy a hacer para así cumplir con todo lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? Como esa preocupación de cómo voy a ir al mismo ritmo que los demás o cómo voy a acabar todas las actividades que me exigen. Lo que hacemos en neuropsicología, en la parte de rehabilitación, es dar herramientas para facilitar todo ese proceso. Si, por ejemplo, la persona tiene algunas dificultades como para medir el paso del tiempo, que puede Ujú. pasar tanto en epilepsia como en el espectro, pues damos herramientas, ¿no? Alarmas, cronómetros, cualquier estímulo que les avise de, sabes que ya pasó una hora o ya pasaron 2 horas, es momento de cambiar la actividad. Eso es Ujú. lo que hacemos. Brindamos como herramientas prácticas que se adapten a la vida particular de cada persona para que puedan hacer sus actividades de forma lo más fácil posible o lo más tranquilo posible. Lo que también hacemos es sugerir como pequeñas adaptaciones. Por ejemplo, en el espectro hay personas que el ruido les causa dolor o les causa mayor dificultad para concentrarse. Nosotros sugerimos como pequeñas prótesis para disminuir el sonido, por ejemplo, los decibeles del sonido. O Ujú. si es un tema en que necesiten más estímulos para mantenerse atentos, igual, ¿no? A lo mejor un cubito fidget puede servir, quizás una liga de yoga en las piernas para estarse moviendo. Hacemos las adaptaciones lo mejor que se puede en el ambiente propio de la persona para que pueda adaptarse a lo que ya es su día a día. Y lo que le está afectando, ¿no? Ver qué les afecta para tratar ese tema. Exacto. Ujú. Eh, Pregunta, ¿se conoce la causa de por qué aparecen la epilepsia y el autismo en una persona? ¿Las dos? Una, conocerlo así como al 100% una causa, todavía no. Este, porque en personas autistas, más o menos del 20 al 25% van a tener epilepsia. De ese 20 a 25, el 15% va a empezar en la infancia, pero la gran mayoría inician en la adolescencia, que en la epilepsia de por sí ya es un poquito atípico que inicien en la adolescencia o en la adultez. Se cree que es una causa genética, que es como, pues sí, cierta mutación genética que causa ambas situaciones. Pero nuevamente no podemos saber, por ejemplo, en epilepsia infantil y en chicos autistas que tuvieron una regresión, o sea, empezaron a desarrollarse a su ritmo, de Ujú. repente se detienen y van para atrás, ¿no? Como que pierden todo el avance que tenían de desarrollo. No se Ujú. sabe si la epilepsia es por esa regresión o si la regresión es porque tenían epilepsia, aunque nunca hubieran tenido una crisis. O sea, estaba ya la anormalidad Ujú. eléctrica, entonces es difícil saber qué Ujú. pasó primero, pero en muchos de los casos sí se cree que es un tema genético, no hereditario, pero sí genético. Ok, fíjate que ese tema yo no lo sabía. Está muy padre que podamos hablar de los porcentajes que hay, para que puedas tener esta condición. Lo que hemos visto, por ejemplo, y desde mi punto de vista es que las personas con epilepsia normalmente tenemos una tendencia a desarrollar problemas en salud mental. Y digamos que tenemos una condición de autismo más epilepsia,
también es más probable que tengas la inclinación a en algún momento tener un problema en salud mental. Sí, pero yo no diría que está directamente relacionado a la condición. Yo pensaría que es más relacionado al ambiente. Eh, si la persona se desarrolla en un ambiente en el que no está adaptado para sus necesidades, causa mucha angustia, causa mucho estrés, causa pensamientos y sentimientos de no ser aceptados o de ser víctimas de negligencia de forma accidental, ¿no? Porque en muchas ocasiones no es la familia la que no lo hace a propósito, vaya, sino que falta información o la sociedad no está preparada para adaptarse todavía. Entonces, pues si es un ambiente en el que no se está cómodo o no atiende a nuestra necesidad, tiene sentido que empecemos con problemas de ansiedad y depresión. Pero pues eso nos puede pasar A a todos. todas las personas, exacto. Sí. En este mundo que ya nos comentaste que nos ayuda lo digital, para poder conectar y que estamos viendo que sí, también para la información, pero también hay información que no es la adecuada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede afectar a una persona, si bien sabemos en epilepsia que los temas de las luces, el estar mucho tiempo expuestos a estas luces, nos puede afectar porque nuestro cerebro ya está, digamos, ya es travieso de por sí, entonces le das más juguetes o cosas, pues explota, ¿no? Entonces, alguien que tiene el trastorno del espectro autista más epilepsia, este, ¿qué cosas de la tecnología deberíamos de quitar, si se pudiera, o aminorar el uso? Lo primero son las luces azules, como los destellos tan brillantes de las luces azules de los aparatos electrónicos. No es una luz natural, entonces nos afecta de forma significativa a la vista. Se puede, por ejemplo, poner en modo nocturno, aunque sea de día, el teléfono, la computadora, nuestro iPad, ¿no? El Ujú. aparato que utilicemos. Se pueden usar, si la persona autista lo tolera, lentes antirreflejantes, aunque no tenga aumento, vaya. Solo con Como que los sea, de gamers, también servirían. sí, como una protección. Ujú. Eh, Se puede usar ahora, lo bueno de las tecnologías incluso en la casa, es que hay reguladores de iluminación. Se les puede adaptar únicamente a su habitación, como si es una situación de luz, incluso para la epilepsia, se puede usar un regulador de iluminación para que esté la habitación iluminada a cierto voltaje, digamos. Ujú. Porque, por ejemplo, las personas con crisis generalizadas, al despertar, hay mucho dolor de cabeza, hay malestar general, puede haber náuseas. Disminuir la iluminación ayuda muchísimo a que la recuperación sea más rápida o que sea como más tranquila. Se pueden ir adaptando así pequeñas cositas. Si es por el tema del ruido, se pueden usar audífonos que bloquean el sonido o pequeños taponcitos si es que los audífonos molestan mucho. Es Ok, cosa así de ir adaptando. muy bien. Y bueno, legalmente, ¿sabes si hay alguna ley o algún apoyo que se esté haciendo, al menos en México, por esta parte, para que los generadores de empleo, las empresas, estén abiertas a contratar a personas con autismo, epilepsia o con autismo o con otras condiciones? Legalmente, todas están obligadas a hacerlo, porque la ley a la no discriminación protege y ampara todas las discapacidades. La realidad es que no se hace, tristemente, ¿no? Encuentran formas las empresas a veces de salirse por algún recurso para no contratar a la persona, pero lo que sí existe ya son las empresas socialmente responsables, tienen incluso un sello especial
Si buscas la página de internet de cada empresa, por ejemplo, una de ellas es Coca-Cola, me parece, eh, Ujú. va a aparecer un escrito que no discriminan por cuestión de orientación, religión, discapacidad, para nada. Incluso cuando pides trabajo ahí, te pueden hacer una pregunta de si necesitas una adaptación para poder hacer tu trabajo. Y eso quiere decir, por ejemplo, personas que son usuarias de silla de ruedas, la adaptación de las rampas. Personas ciegas o con ceguera, se usan teclados braille. Están obligadas esas empresas. En lo recomendable es, si se va a buscar un empleo de lo que sea, hay que buscar empresas socialmente responsables para como hacer mayor la posibilidad de, primero, una contratación y después que sea un ambiente de trabajo apropiado. Ok. Sí, otra cosa que es como un poco triste es que las empresas socialmente responsables son pocas y no todas han estado trabajando en adquirir ese sello, ese, incluirse en ese sector. Pero sí, bueno, entonces hay que buscarlas, al menos en México están como socialmente responsables, hay que meterse a la página o buscar empresas que son socialmente responsables en México, de ahí que te aparezcan para los que quieran saber ese dato. Hace unos días grabamos una entrevista con la psicóloga, psiconcóloga Judith Vega, que sé que por ahí se conocen. Y broma de que dices, no, pero si yo te veo normal, ¿no? O sea, te ves bien, no tienes flujo nasal, ojeras, qué sé yo, ¿no? Entonces, es una invalidación a lo que yo te estoy diciendo. Entonces, si yo me topo con la primera persona y le digo, tengo epilepsia y me invalida, pues ya no me van a dar ganas de decirlo. Entonces, si no me dan ganas de decirlo, me quedo como otras personas con eso guardado, ¿no? Y no lo externo, y por lo tanto no hacemos concientización. ¿Cómo podemos evitar en personas con autismo, epilepsia? ¿O cuál es tu punto de vista, tu sugerencia? ¿Cómo podemos evitar la invalidación a nuestra condición, a lo que nosotros estamos externando? Desde el momento en que decidimos si compartimos o no nuestro diagnóstico o nuestra condición, ya es libertad de la persona. La causa que sea, tal vez todavía no aceptamos la condición, tal vez nos da un poquito de pena hablar al respecto. Si la persona decide no compartir respecto a su condición, está bien. Pero si decide hacerlo, lo ideal es trabajar con límites, hablar, aprender a poner límites a otras personas, a apropiarnos de nuestra propia voz y ser capaces de decirle, ¿sabes qué? Lo que me estás diciendo me está invalidando o lo que estás compartiéndome está haciéndome pensar que no te interesa o la forma en la que te conduces conmigo no me ayuda con mis necesidades o no me ayuda a adaptarme a este espacio. Normalmente lo que ocurre es que nuestras personas cercanas no saben exactamente cómo atender el tema. Los neurotípicos somos mucho de sobrepensar las cosas en exceso. Entonces empiezan a veces los pensamientos de, es que si le hago caso, ¿qué tal si lo estoy chiqueando de más? O si no le hago caso, tal vez se le va a pasar. O cómo saber dónde está el punto, ¿no? El El, típico de quiere llamar la atención, ¿no? Y no es eso. Ajá. pues es que aunque fuera llamar la atención, si necesitas atención, es una necesidad que tiene que ser cumplida. Eh, yo soy muy partidaria en lo particular de que si una persona está llamando nuestra atención es porque necesita nuestra atención y se tiene que cumplir esa necesidad de alguna forma, porque es una necesidad vital para la persona. Entonces, este, realmente es escuchar, sobre todo hacer escucha activa,
lo que nos están compartiendo, lo que nos están diciendo al respecto de cada condición. Y si no sabemos realmente cómo ayudar o qué hacer, se le puede preguntar también qué es lo que necesitas en este momento. Eh, si es, por ejemplo, una persona autista que está muy sobreestimulada, ¿qué es lo que necesitas en este momento? ¿Quieres que me aparte? ¿Necesitas mi compañía? Y quizás dar dos opciones. ¿Quieres que me quede aquí o quieres que me aleje? Igual la persona con epilepsia. ¿Necesitas que te acompañe o necesitas un espacio? Y si la respuesta es, ¿sabes qué? Necesito un espacio, tratar de no tomárnoslo personal. No es una Exacto. ofensa. No nos están ofendiendo, no es que nos odien y no nos quieran cerca. Es que en ese momento el cerebro de esa persona necesita la tranquilidad, necesita el silencio, necesita no tener comunicación. Por eso nos pueden pedir esa distancia. Me Entonces, imagino que es como un reseteo, perdón, es como cuando estás reseteando una... Ok, ahí. Creo que si nos exacto. escuchan, sí. Este, Sí, ok, algo, ahorita se me fue una pregunta que te iba a hacer justamente de eso. Este, ahorita el activismo en cuestiones, tocamos también ese tema con el psicólogo de España, Álvaro Trujillo, de cuestión de activismo, y también nos decía eso, o sea, las personas que tienen alguna condición y que van a, o que quieren hacer, o que están haciendo activismo, creo que algo muy importante que tú dijiste de justamente es marcar límites, ¿no? O sea, saber dónde, no abordar más todo, o sea, contar como cosas que sabes que no te van a afectar, porque hay un mundo virtual que no está padre, ¿no? El hate y todo esto. Entonces, saber ujú, cómo los lineamientos con lo que lo vas a hacer. Y justo también lo dijiste, o sea, no se necesita, ahorita lo extrapolo a que no se necesita que seas un activador, una persona activista socialmente a favor de cierta condición, también en tu día a día y con tus personas que socializas, hacerlo para que no salgas afectado de alguna forma o para que sus reacciones no te afecten. ujú. Quería preguntarte otra vez sobre la memoria, en cuestión de epilepsia sobre todo, si hay algunas personas, que digamos otra vez, hay epilepsias de diferente forma, algunas de difícil control, refractaria, etcétera. Algunas tienen más crisis, entonces hay un deterioro por ahí y están trabajando y ya les cuesta más desempeñar sus tareas. La pregunta de todos, porque creo que quisiéramos que la respuesta fuera positiva, pero pues tenemos que también adaptarnos a lo que hay. Y es, si empiezo a ver un deterioro en mi memoria, se puede, si es si lo empiezo a ver, digamos, lo más pronto, puede haber algo, algún ejercicio, no sé, alguna terapia de rehabilitación, algo que me regrese a donde estaba, digamos, que ya ese deterioro desaparezca, digamos, si yo sé un deterioro que diagnosticaron temprano. Y la otra es, los que no tenemos deterioro, ¿podemos prevenirlo y de qué forma? Depende del caso de la persona. Eh, hay eh, déficits de memoria que se pueden recuperar. Este, entonces lo que hacemos es rehabilitar para tratar de recuperar funciones. Hay otros déficits de memoria, sobre todo si ya hay un daño orgánico, o sea, el cerebro ya está como órgano lastimado. Ujú. Eh, a lo mejor no se puede recuperar al 100, pero lo que tratamos de hacer es detener el paso de los síntomas lo más que se pueda o alentar esa pérdida de memoria lo más que se pueda. En ambos casos hay herramientas. Eh, entre más jóvenes somos, tenemos mayor, le decimos plasticidad neuronal, o sea, nuestras neuronas pueden hacer nuevos caminitos. Eh, Va a sonar como si fuera recomendación de escuela, pero la repetición hace nuevos caminitos neuronales. En muchos casos lo que hacemos es repite la actividad una y otra vez
para que haga tu cerebro esos nuevos caminitos de memoria, digámoslo, o de recordar cómo se hacen las cosas. Otra técnica Aprender, que... Ujú. aprender cosas buenas entraría en eso. ¿A nuevas? Aprender cosas nuevas, como, no sé, si yo no sabía montar a caballo y me monto al caballo, ¿ayuda? O ya las que sé, repetirlas. En ambos casos, dice normalmente, ¿no? Que la práctica hace al maestro. Es por eso, porque nuestro cerebro hace los nuevos caminitos. Es como cuando visitas un lugar nuevo por primera vez y no sabes ni dónde andas, que nos Ujú. sentimos así medio torpes. A lo mejor vamos a ser medio torpes al principio de la actividad, ¿no? No nos vamos a sentir cómodos, vamos a sentir que es muy difícil. A lo mejor se nos olvida el paso que sigue las primeras veces, pero entre más veces hagamos la actividad, entre más lo repitamos, es como visitar el mismo lugar una y otra vez. Ya sabes dónde están las cosas, ya sabes cómo moverte en el ambiente, ya te sientes cómodo. Igual, en tu ejemplo, a lo mejor la primera vez que te subes al caballo te va a dar un montón de miedo, ¿verdad? Porque es un animal gigante y nunca te has subido. Con las veces que vayas a tus clases de equitación, cada vez te vas a sentir más cómoda, tu cuerpo va a aprender a hacer los movimientos para galopar de forma natural, pero es cuestión de repetición. Funciona para ambas cosas, tanto para aprender por primera vez como para recordar las cosas que se nos están empezando a olvidar. Ok. El tema de los idiomas, yo había escuchado que los idiomas son muy buenos para este tener mejor memoria, digamos, ¿no? O ejercicios mentales para poder no perderla. Y qué mejor que hablar con alguien que, por ahí les paso el dato, que puede dar terapia vía virtual en español y en inglés, porque es bilingüe nuestra psicóloga, nuestra neuropsicóloga. Entonces, ¿qué pasa con eso? Algunos a veces dicen, quiero aprender el más difícil porque, pues, para que me cueste trabajo y sea un ejercicio así brutal. ¿Qué pasa con eso del aprendizaje de idiomas? ¿Es mito o es cierto? Eh, Entre más idiomas sabes, más conexiones neuronales tienes. El- Nos hemos dado cuenta que personas que hablan más de un idioma tienen mayor capacidad cerebral, por decirlo de alguna forma. Eh, Depende del idioma que quieras aprender, ¿no? Todos los idiomas son válidos, pero es porque el lenguaje o el idioma no solamente es llámese las palabras, ¿no? Sino que nos damos cuenta que a veces tu tono de voz cambia, a veces parece que tienes otra personalidad cuando estás hablando otro idioma, te haces parte de la cultura que viene con el idioma. Por ejemplo, si hablas inglés, empiezas a entender más de la cultura de los países angloparlantes, ¿no? O si hablas español, te haces más de la cultura de los hispanos. Como es tanto que engloba el lenguaje y el idioma, por eso es tan rico para hacer como ese ejercicio mental, porque no solo Okay. son palabras, sino todo lo que conlleva el aprendizaje del otro idioma. Toda una estructura. Ujú. Ok, bueno, pues vamos a cortar hasta aquí porque después se corta solo, ya ven cómo es Instagram. Entonces, dejamos hasta aquí. Agradecemos mucho a la neuropsicóloga Fernanda Mena. La pueden buscar en sus redes sociales. Va a estar aquí su red social, para que la contacten por si quieren, este, saber sobre las terapias o sobre alguna otra cosa que les interesó, alguna pregunta que no la hayamos hecho y que ustedes quieran hacer. Y pues te invitamos a que sigas participando de Espacio Epilepsia. La verdad es que es nos sentimos muy a gusto cuando hay especialistas como tú, que además de que saben, se ponen como en el lugar del paciente y nos apapachan de alguna forma con esta información, porque nos la desglosan bien y nos hacen sentir mejor con nuestro diagnóstico y con nuestro estilo de vida al final del día. Entonces, en esta ocasión que fue autismo y epilepsia, muchísimo más, porque aprendimos los que tenemos epilepsia y no tenemos autismo sobre autismo, y espero que los que tengan autismo y no tengan epilepsia también hayan aprendido de nosotros, pues en sí, de ambos mundos. Muchísimas gracias, y pues estás cordialmente invitada nuevamente cuando gustes, aquí a Espacio Epilepsia. No, gracias, Caro, por la invitación y ya sabes, estoy a la orden. Gracias. Este vivo se va a quedar grabado para quien no lo pudo ver
y este se cuelga inmediatamente en unos minutitos, va a estar ahí disponible. Gracias, buen día a todos. Bye, Fer.